Buenas tardes a todos. Es bueno que están aquí con nosotros en este último domingo de 2023. Se cuenta una historia que al comienzo de un nuevo año, el director de una escuela secundaria decidió publicar los propósitos del año nuevo de sus maestros en el pizarrón de anuncios. Cuando los profesores se reunieron alrededor del pizarrón, comenzó una gran conmoción. Una de las profesoras se quejaba. ¿Por qué no publicaron mis propósitos? Ella estaba haciendo tal berrinche que el director se apresuró a ir a su oficina para ver si había pasado por alto los propósitos de la nuestra maestra. Efectivamente, lo había extraviado sobre su escritorio. Y al leerlos, quedó asombrado. El primer propósito de esta maestra fue dejar de las pequeñas cosas que le perturbaban en el año nuevo. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿No estás cumpliendo tus propósitos de año nuevo aún antes de comenzar? Pues mañana es el comienzo del año nuevo, del año 2024. ¿Pueden creerlo? Quienes hicieron o planearon hacer buenos propósitos. ¿Alguien? Ok, muy bien. Pues hace 8 días, el sábado, estaba leyendo el pasaje que Gerardo mandó para leer la Biblia en un año, en 2 de Pedro. Y Dios puso en mi corazón a hablar de unos versículos que pueden ayudarnos con un propósito para 2024. Entonces vamos a buscar nuestras Biblias, 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 10 al 13, nada más. 3, 10 al 13. ¿Todos los tienen? Segunda de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemadas, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nos vamos a orar para empezar a estudiar estos versículos. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ese año que terminó y que empezamos mañana, el nuevo año. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes con lo que tú tienes para nosotros, Señor, a obedecerte y a hacer las cosas que te agradan. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, Pedro, escribió 2 de Pedro desde Roma para advertir a los congregantes en 5 regiones que hay falsos maestros infiltrando en las iglesias alrededor de ellos. 1 de Pedro y 2 de Pedro fueron dirigidas al mismo grupo. Entonces aquí tenemos una PowerPoint, ¿no? Oh, bueno. Ok. Ok, así. Entonces aquí tenemos en Roma donde está Pedro escribiendo, y aquí son las iglesias, los 5 lugares donde él está escribiendo a ellos, porque había falsos maestros infiltrando ahí en las iglesias alrededor. Entonces está escribiendo para advertirles de esto. Entonces, en 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, algunas palabras fuertes de Pedro sobre esos falsos maestros. Entonces, él escribió, segundo de Pedro, para ayudar a los creyentes en estas regiones a mantenerse firmes en lo que crean y no ser engañados por lo que falsos maestros están enseñando. En el capítulo 3, donde nuestro texto hoy, quiere Pedro corregir lo que los falsos maestros estaban enseñando acerca de los últimos tiempos, lo que hemos estudiado en Apocalipsis. Esos falsos maestros estaban enseñando que uno, no va a haber el regreso de Cristo en las nubes para llevar a su iglesia. Dos, que no va a pasar de los 7 años de la tribulación. Tres, que Jesús no va a regresar a la tierra para pelear en la batalla de Armagedón y establecer su reino por 1000 años. 4, ni que va a haber un juicio para los no creyentes donde van a recibir su castigo en el infierno por la eternidad. Y ni los cristianos viviremos en el cielo por la eternidad. Están enseñando que esas cosas no van a pasar. Porque en el versículo 4 del capítulo 3 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, cuando regresa presencial a la tierra. Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob, etc. Todas las cosas permanecen. O sea, las cosas nunca jamás van a cambiar, así como desde el principio de la creación. Entonces, estaban diciendo que todo sigue igual desde la creación, no hay razón de pensar que algo va a cambiar. Algo como las personas siguen hablando de todos los eventos del fin del mundo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y todo sigue igual. No se preocupen, viven sus vidas, disfruten de ella. Estaban enseñando la Biblia, aunque lo torcían, pero sabían de todos modos las promesas en el Antiguo Testamento del regreso de Cristo a la tierra y su reino para siempre, como en Daniel, capítulo 7. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Hemos visto esto en nuestro estudio en Apocalipsis. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían y eran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, conocían estas profecías, pero los no creían y los negaban. Para corregir esta enseñanza falsa, Pedro contesta en los versículos 1 al 9 los argumentos de los falsos maestros en contra de la venida del Señor. Y para terminar su carta, en los versículos 10 a 18, de algunos argumentos a favor de la venida del Señor. Ahora, empezamos a estudiar los versículos en el versículo 10. Dice, primero, pero el día del Señor. No llegamos muy largo, pero hasta ahí. ¿Qué se refiere cuando dice el día del Señor? Pues no se refiere a un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo que tiene que ver con juicio. Empieza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia y dura por
Hay 3 etapas. 1, los 7 años de la tribulación, los 1000 años del reino de Cristo y la destrucción de la tierra y los cielos como lo conocemos. Y termina con el gran trono blanco, donde los creyentes serán juzgados, recibirán, los no creyentes serán juzgados y recibirán su castigo en el lago de fuego, el infierno por una eternidad. Esos acontecimientos de fin de tiempo abarcan el día del Señor. Entonces, dice, vendrá como ladrón en la noche. Es un tiempo inesperado, repentino, desastroso para los que no están preparados. Esta advertencia es para los no creyentes, no para los cristianos. Para los cristianos sabemos que Cristo viene a sacarnos de esta tierra y llevarnos al cielo, ¿verdad? Y estamos esperando su regreso, porque no sabemos cuándo ocurrirá. Pablo dice lo mismo que Pedro, en 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, GotQuestions.org dice, el creyente no teme este juicio rápido y repentino. El ladrón en la noche no nos tomará por sorpresa. Los cristianos están en una categoría separada. 1 Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Solo aquellos que están en la oscuridad, los no creyentes, serán tomadas por sorpresa. Siguiente versículo 5, 1 Tesalonicenses 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y sigue, questions. Los no salvos deben prestar atención a la advertencia de Jesús en Mateo 24:44. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y cómo puedes estar listo? Dice. Dios ha provisto el camino para que usted escape del juicio. Aquel camino es Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, se te concede el perdón de los pecados, la misericordia y la salvación con la promesa de vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para nadie se gloríe. Se acerca el ladrón en la noche, pero tú puedes ser hijo de día. No esperes poner tu fe en Jesucristo. Entonces, versículo 10 continúa. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como dije, vimos todo esto en Apocalipsis, en nuestro estudio, especialmente en Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco que es para los no cristianos. Y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vimos que significa que desaparecieron la tierra y el cielo presentes.
Y Pedro nos explica que serán quemados y deshechos. Seguimos con el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, aquí es lo que llamó la atención para un buen propósito para 2024. Dice, ¿cómo no debéis? Es un como mandato. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Su pensamiento sigue en versículo 12, pero vamos a ver lo que dice aquí. Lo que Pedro quiere decir es que todas las cosas que hacemos, que tienen que ver con este mundo, como tener un muy buen trabajo, el modelo más reciente de teléfono, de computadora, el vehículo del año, negocio exitoso, casa grande, etcétera, qué sé yo, van a ser quemadas un día junto con esta tierra. No hay nada malo en que un cristiano tenga esas cosas. Pero si estamos aferrados a ellos, o obsesionados con ellos, debemos cambiar nuestro enfoque y concentrarnos en usarlos para agradar a Dios. Y Pedro dice que sería mejor que nos enfoquemos no en cosas materiales, sino en vivir una vida santa y piadosa. Cuando dice, ¿cómo no debéis vosotros andar? Tiene un signo de exclamación al principio. Entonces Pedro quiere enfatizar bien su punto. Y cuando dice debéis, está hablando de una obligación para el creyente. Incluye la idea de deber una deuda a alguien. La Biblia viviente en inglés, no tiene en español, pero lo traduce así. Y dado que todo lo que nos rodea se va a derretir, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? Varios comentaristas lo traducen así. ¿Qué tan, uno, extraordinariamente, dos, asombrosamente, y tres, excelente deben ser en su manera de vivir? Así son nuestras vidas como cristianos. Extraordinarias, asombrosas, excelentes ante las personas alrededor de nosotros. Si no podemos hacerlo en 2024, intentar vivir así. Sé que no es fácil, pero sería bueno por lo menos tener el deseo de vivir una vida más santa y piadosa en el año que entra. Si piensas que no puedo hacer esto, tienes toda la razón. Eso no se puede lograr con simple fuerza de voluntad. Si solo dependes de tus fuerzas para cumplir, vas a fracasar. Como con todos los otros buenos propósitos, tienes que pedirle a Dios que te ayude. Ahora vamos a ver de estas dos maneras de vivir. Sigue versículo 11. Como no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir. Los falsos maestros que estaban dudando del regreso de Cristo y del juicio pendiente que van a recibir, viven sus vidas para agradarse a sí mismos, no para agradar a Dios. En contraste, los seguidores de Jesús deben estar viviendo continuamente en un estado, una condición santa y piadosa. Primero dice que debemos andar en santa manera de vivir. La palabra santa significa apartado, santificado, consagrado. Se traduce como santo en muchos pasajes del Nuevo Testamento, un adjetivo. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es la misma palabra que Pedro usa para santa.
Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos llamados santos, ¿verdad? Preceptaustin.org dice, describe no solo quiénes somos ahora en Cristo, sino cómo deberíamos vivir entonces, apartados del pecado y del mal y dedicados a Dios. Pablo habla del mismo concepto en 1 Tesalonicenses 4. Pedro, como dije, usa un adjetivo, santa, pero Pablo usa la misma palabra en forma de verbo. Entonces está hablando del proceso de vivir una santa vida. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Santificación. ¿Están? ¿Ya? El mismo significado, que vivamos apartados del pecado, del mal y dedicados a Dios. Dice que os apartéis de fornicación. Aquí dice que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces así vivimos, apartados del pecado, apartados del mal, dedicados a Dios. Intentamos con un mejor esfuerzo en 2024. Regresamos a su primera carta de Pedro y vemos lo que él dijo en 1 de Pedro 1, versículos 14 a 16. 1 de Pedro 1, 14, 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. 4 veces usa la palabra santo. Cantamos santo, santo, santo. La misma palabra que usa en nuestro pasaje de hoy. Entonces, estamos viviendo una vida santa. Estamos invirtiendo nuestro tiempo y dinero en las cosas de este mundo, que va a desaparecer un día, o lo estamos invirtiendo en las cosas de Dios, que van a durar para una eternidad. Han leído Mateo 16, 21, ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará también vuestro corazón. Entonces, como vivimos una manera santa en este mundo, ¿cómo? ¿Nos vamos a encerrar en una cápsula para no contaminarnos? No. Vamos a salir, vamos a trabajar, vamos a convivir con todos, pero no vamos a participar de las cosas que desagradan a Dios. Ahora vamos a ver la otra manera de vivir, y dice piadosa manera de vivir. La palabra piadosa literalmente significa buena adoración. Adoración significa reverencia. Y obviamente en el sentido bíblico, reverencia hacia Dios. Describe una persona cuya vida es dedicada a agradar a Dios y dedicada a vivir su vida en una actitud de adoración o reverencia constante. No solo cuando viene a los domingos a la iglesia. Significa una actitud de agradar a Dios con cada cosa que decimos, hacemos y pensamos. Unos ejemplos. Cuidaremos lo que vemos, que vimos en nuestros teléfonos, pantallas, cines, los últimos días. ¿Fue agradable a Dios? Lo que hacemos. ¿Qué hicimos las últimas 24 horas? ¿Pudimos glorificar a Dios con ello? Lo que decimos, ¿qué palabras usamos últimamente? ¿Salieron maldiciones de nuestra boca? ¿Herimos a alguien con burlas o sarcasmo? ¿O lo que salió de nuestra boca agradó a Dios?
1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, una santa manera de vivir tiene que ver con nuestras acciones de vivir estas vidas apartados del pecado, del mal y de agradar a Dios. Que las personas pueden ver que somos diferentes. Una piadosa manera de vivir tiene que ver con nuestras actitudes y nuestra reverencia a Dios para vivir unas vidas santas. John MacArthur hace como un resumen de esto. Dice, la santa manera de vivir se refiere a la acción. La piadosa manera de vivir se refiere a la actitud. La santa manera de vivir se refiere a la forma en que vivo mi vida. La piadosa manera de vivir se refiere al espíritu de reverencia dentro de mí por el cual vivo mi vida. La santa manera de vivir se refiere a lo que gobierna mi comportamiento. Y la piadosa manera de vivir se refiere a lo que gobierna mi corazón. Entonces está diciendo que clase de personas debería ser en corazón y en conducta, en motivo y en acción, en actitud y en deber. Por cierto, santa y piadosa son plurales y se extienden a cada área de nuestras vidas. Seguimos con el versículo 12. Y Pedro sigue dándonos unas instrucciones de vivir reconociendo que esta tierra y el cielo se van a quemar. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Hasta ahí. Primero vamos a ver la frase, el día de Dios. ¿A qué se refiere? Refiere al estado eterno para los creyentes en los cielos nuevos y tierra nueva. Como vimos, todo en este mundo va a ser quemado por la contaminación del pecado en el huerto de Edén. Dios va a crear algo completamente nuevo, la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir por la eternidad. Ese tiempo de la eternidad se llama el día de Dios. También vimos el día del Señor, que habla del juicio. Empieza al principio de la tribulación hasta la destrucción de la tierra y los cielos y termina con el gran trono blanco. El juicio para los no creyentes donde reciban su castigo eterno en el infierno. Hay otro día que Pablo menciona, es el día de Jesucristo, que dice en Filipenses 1:6, o día de Cristo, Filipenses 2:16, o día de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 8. No vamos a tomar tanto tiempo de explicar en detalle, pero se refiere al tiempo cuando ya estamos en el cielo y la lucha contra el pecado ya termina. Finalmente estamos en la presencia de Dios y Jesucristo. Entonces, ¿cuándo empieza y termina el día de Cristo? Empieza en el arrebatamiento de la iglesia y termina después del reino milenial. Después entramos en el día de Dios por la eternidad. Ahora, regresamos al versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. La palabra esperando tiene que ver con una expectativa, siendo alerta al día de Dios. Pedro está diciendo algo como, si vamos a ser liberados del día del Señor, el juicio del castigo eterno, vamos a vivir eternamente en la Nueva Jerusalén, entonces debemos estar viviendo con una expectativa de este día de Dios, la eternidad. No es algo que debe causarnos miedo o preocuparnos, sino debemos expresarlo con gozo.
¿Verdad? ¿Están esperando ese día? ¿Con gozo? Creo que sí, ya. Y muchos de nosotros sí estamos esperando el día de Cristo, cuando regresen las nubes para su iglesia. Y después el reino milenial y finalmente el día de Dios, cuando viviremos por Él en la eternidad en el cielo. Pero ¿cómo estamos viviendo mientras tanto? Un predicador, J. Vernon McGee, dice, escucho a la gente decir, oh, estoy esperando que venga el Señor. Hermano, mi pregunta no es si estás esperando que venga el Señor, sino cómo vives aquí abajo. La forma en que vives aquí determina si realmente está esperando la venida del Señor o no. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 de Juan 2:28? Y orejitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos que confianza, para que en su venida no nos alejamos de él avergonzados. Estamos viviendo nuestras vidas de manera que cuando regresen las nubes no vamos a estar avergonzados de lo que estamos haciendo. Durante el próximo año, cuando estamos con nuestros amigos, familiares, compañeros de la escuela, de trabajo, lo que sea, y Jesús regresa para nosotros, sería vergonzoso que el Señor nos encuentre mintiendo, gritando, ofendiendo, robando, pensando mal, criticando, murmurando, etc. Pensamos en esto. Pues ya vimos que debemos estar esperando la venida de Dios. Pero también dice, apresurándoos para la venida del día de Dios. Eso agrega el sentido que no solo estamos esperando con expectativa y siendo alertas al día de Dios, sino también estamos esperando con mucha anticipación, ansiosamente. Tal vez tienes algunos seres queridos que van a visitarte. No puedes esperar el día que llegan. Pides un paquete de Amazon o como Gerardo de China. Y algo estoy esperando. Estás esperando con anticipación, ¿no? Así debe ser nuestra anticipación para que llegue el día de Dios, el día que vamos a estar en el cielo con todos para la eternidad. Entonces, ¿estamos esperando este día? Con expectativa, ansiosamente, no estaremos avergonzados cuando Jesús regrese en las nubes por nosotros. Y termina el versículo 12. En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán o se derritarán en las llamas, como dice Nueva Traducción Viviente. La creación original de Dios va a ser destruida y Dios va a crear, como veremos el siguiente versículo, cielos nuevos y tierra nueva. Y versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuáles promesas nos da esperanza a vivir en los cielos nuevos y tierra nueva? Isaías 66, 22. Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice Jehová, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es una promesa. Romanos 8, Pablo escribió, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción por el pecado y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde vamos a vivir. Y un último detalle que veremos en versículo 13. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué es la justicia? Es algo difícil de
de definir, pero Precept Austin dice, es todo lo que Dios es, todo lo que Él ordena, todo lo que Él exige, todo lo que Él aprueba, todo lo que Él provee a través del Evangelio de Jesucristo. Significa que el nuevo orden mundial tendrá rectitud y será como debe ser, santo y recto, de acuerdo con el estándar de Dios. No habrá mentiras en el cielo. Cuando alguien te llama y pregunta si alguien de tu familia está y dicen, no estoy. Ah, ¿no están? No va a pasar esto en el cielo. No habrá negocios chuecos. No vamos a hablar mal de otros atrás de sus espaldas. No habrá robos ni asesinatos. Nada así en el cielo. Porque todo lo que vamos a hacer va a ser según los estándares de Dios. Y cuando dice que mora la justicia, significa que es algo permanente. La justicia nunca va a cambiar por la eternidad. Amén. Entonces, John MacArthur hace un resumen de todo este pasaje. Dice, que si Jesús viene a recompensarte, si Jesús viene a llevarte para estar consigo mismo, si Jesús viene a construirte un cielo nuevo y una tierra nueva, si Jesús viene a librarte de juicio y a introducirte en el gran día eterno de Dios, si Jesús viene a llevarte al reino de la justicia eterna, eso debería impactar tu vida. Dice, en otras palabras, si has sido hecho para eso, preparado para esto, creado para esto, redimido para esto, santificado para eso, entonces debes comenzar a vivir a la luz de eso. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, ¿cómo vivimos nuestras vidas en 2023? Si no tan bueno, ¿por qué no hacemos el propósito en 2024 de andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando con expectativa y apresurándonos ansiosamente a la venida del día de Dios para que no seamos avergonzados cuando Cristo viene a sacar a su iglesia de esta tierra y viviremos en los cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad? Permanentemente no habrá ningún tipo de pecado. Amén. Así que, hermano, te propongo que esta noche, en lugar de comer 12 uvas, que van a ser muy caras, pedir deseos, hagas una sola oración. Señor, permite que pueda vivir de una manera santa y piadosa este año nuevo 2024. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que me llamaste la atención en esta parte de 2 Pedro. Y pido, Señor, por cada uno de nosotros aquí, por los que están escuchando, por la transmisión, que en 2024, Señor, que podemos vivir una vida santa y piadosa. Y que estamos esperando con expectativa, ansiosamente, tu venida, y para que podamos estar contigo por la eternidad. No va a ser pecado. Pues gracias, Señor, por ese tiempo que me ayudaste, Señor, a preparar ese sermón. Y pido, Señor, si hay una persona aquí que no está segura que va a llegar a esta eternidad con Dios, Señor, que pueden reconocer que necesitan, Señor, pedir perdón por sus pecados, sabiendo que no pueden hacer nada en sus propias fuerzas para llegar al cielo, nada más por lo que tú necesitaste en la cruz hace 2000 años. Moriste por mis pecados y sus pecados.
Y pido, Señor, si no tienen su fe en ti, que puedan hacerlo, pidiendo perdón por sus pecados. Damos gracias, Señor, por 2023 y pedimos todo lo que tienes para nosotros en 2024. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.